vamos a trabajar con la estructura del Estado. Pues siempre hemos escuchado hablar del Estado y siempre hablamos del Estado y qué es el Estado y la ley del Estado. ¿Nosotras somos parte del Estado o no somos parte del Estado? ¿Sí? ¿Por qué somos parte del Estado? A ver, ¿quién quiere decir algo? Con voz gruesa y fuerte. Porque somos parte de la comunidad. ¿Quién más tiene algo que aportar? Porque nosotras como sociedad civil somos parte del Estado o como ciudadanas. Porque el Estado es elegido por la comunidad. ¿Alguna otra razón? Y luego... ¿Cómo? Estados somos todos. Porque nosotros, exacto, efectivamente Estados somos todos y todas, y nosotras hacemos parte de lo que llamamos el constituyente primario. Bueno, pero bueno, ya vamos a hablar de todo esto. Bueno, entonces, básicamente esta sesión se focaliza en más o menos cómo funciona el Estado, cuáles son las responsabilidades, las entidades territoriales, las corporaciones públicas y los partidos políticos y más o menos las funciones, ¿cierto? Porque digamos que toda esa aglomeración que acabamos de mencionar, pues hacen parte de lo que es la estructura del Estado. Entonces, a veces cuando hablamos del Estado, pues se nos hace como un poquitico complicado exactamente como entender qué es ese concepto del Estado, porque entran muchas nociones, uno se confunde, etcétera, no lo tiene muy claro, y también porque existen muchísimas leyes. Y entonces el Estado pues también se reglamenta por esas leyes, entonces a veces como que no lo tenemos muy claro. También dentro del Estado hay distintas ramas e instituciones y a veces hay como un choque de trenes entre las distintas, digamos, entidades que conforman el Estado. Entonces es importante para todas nosotras, como mujeres políticas, pero también como ciudadanas, pues tratar de entender un poquito más de lo que es el Estado. Entonces, ustedes saben que el Estado moderno colombiano comenzó a partir de 1991. ¿Qué pasó en 1991? Exactamente, hubo una reforma constitucional, una asamblea constituyente en 1991 que lo que hacía era modernizar el Estado, porque antes teníamos una constitución que era de 1886, ¿cierto? En las cuales los pueblos indígenas ni siquiera tenían derecho, un poco como lo que pasa en Australia. Entonces, en 1991 se conformó esa asamblea nacional constituyente, que fue resultado también de los grupos insurgentes. Y aquí volvemos a hablar un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? De cómo, digamos, esos grupos insurgentes, mañana hablamos más en la sección primera, ¿cierto? Esto simplemente es una cosita rápida. Entonces aquí hablamos, bueno, ¿por qué entonces el M-19 fue tan influyente también para que cambiara, digamos, propiciara, digamos, ese espacio político para que se creara la Constitución de 1991? Porque fue a través de ese acuerdo de paz que se hizo, entonces que digamos que se amplió la base y pues todas las fuerzas sociales, no solamente el M-19, sino que muchas organizaciones de la sociedad civil pues también estaban luchando para eso, pero que como confluyeron, digamos, todas esas fuerzas para que la gente colombiana, las ciudadanías activas dijeron, bueno, hay que modificar el Estado, hay que renovar la Constitución. Se creó la Asamblea Constitucional. Marta lo decía esta mañana cuando presentaba la Red Nacional de Mujeres. La Red Nacional de las Mujeres hizo un gran énfasis, incidencia y trabajó muchísimo también para que muchos de los derechos que hoy tenemos las mujeres, sobre todo a nivel político, estuvieran ahí reflejadas en la Constitución. Como algunas de ustedes, sobre todo las que están estudiando administración pública o han estudiado derecho, etcétera, recordarán esa Asamblea Nacional Constituyente se constituyó de una manera democrática, con representación de todos los sectores de la sociedad, pero básicamente eran 70 hombres y 4 mujeres, ¿sí? O sea que
mejor dicho, un desbalance total, pero bueno, ahí había estas 4 mujeres representativas y luego pues todo el lobbying que hizo digamos, lo de la Asociación de Mujeres. Entonces, en esa firma hubo 3 personas muy claves que pues seguirán en la historia de Colombia como unos signatarios o como unos garantes de esa Constitución de Colombia, que fue Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, Horacio Servia por los liberales y Antonio Navarro Wolf, ¿sí?, que fue ex gobernador del departamento de Nariño y alcalde de Pasto y presidente del Partido Verde. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es muy importante, ¿perdón? Sí, claro, sí. Es que eso es lo que yo digo, M19, Alianza Democrática, y esto fue lo que se llevó a cabo, ¿cierto? Estamos hablando también después qué hizo él, ¿cierto? Y no vamos a entrar a hablar ni de los guerrillas, ni cuáles fueron las luchas y qué se logró y todo eso, porque pues no estamos en un curso de formación política en ese sentido. Pero simplemente, claro, sí, o sea, eso fue la Alianza Democrática, M19, que fue el movimiento político que surgió después de eso, pero en ese momento no eran todavía Alianza Democrática. Bueno, en las primeras elecciones sí lo fueron, pero bueno, no nos vamos a detener eso porque si no nunca terminamos, ¿vale? Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es realmente el marco normativo, digamos, que creó todo lo que es, digamos, la Constitución moderna y que es el referente para lo que es el Estado moderno de Colombia. Como ustedes saben, la Constitución desde que se creó siempre la cambian. Siempre hay, espérate, yo veo, ¿quién me está moviendo esto? ¿Cómo se mueve esto? Bueno. Como ustedes saben, la Constitución es como la hoja de ruta, algunos le llaman la carta de navegación, bueno, eso les tiene una cantidad de etiquetas, la Biblia, bueno, los que quieran, ¿sí? Pero es, digamos, toda la normatividad que existe y todo lo que pasa en el Estado está regulado por la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, esa Constitución también la están cambiando y la han cambiado bastante. A veces le cambian normas y cosas, entonces se va modificando. Pero, digamos, es muy importante este artículo primero, que es lo que nos define como Estado, y ahí lo podemos leer. Entonces, un Estado social de derecho, que es una república unitaria, porque seguimos siendo una república unitaria, pero que estamos descentralizados. Por esa manera, cada una de las entidades territoriales tiene, digamos, como independencia, tanto a nivel de la toma de decisiones, digamos, políticas, como a nivel de presupuestos, ¿cierto? Entonces, hay autonomía en sus entidades territoriales. Autonomía en sus entidades territoriales quiere decir que quien sea alcalde o gobernador tiene autonomía para tomar esas decisiones. Por eso es que, por ejemplo, ellos son la policía. En el estallido social, por ejemplo, decían, pero ¿por qué Duque se va a meter en esto si es el alcalde de Cali el que tiene que decidir? ¿Por qué dejó entrar esto y por qué no le puso el tate quieto para que no hubieran esos problemas? Para citar un ejemplo reciente, ¿cierto? Entonces son los alcaldes los que tienen esa autonomía. Es democrática, participativa y pluralista. Estos conceptos son muy, pero muy importantes, porque eso es lo que estamos haciendo nosotras acá, participando como ciudadanas activas. Es pluralista porque estamos respetando los puntos de vista de cada cual, porque no somos homogéneos, porque no tenemos la misma ideología, porque no tenemos la misma formación, porque no tenemos la misma necesidad, porque tenemos experiencias de vida distintas, etcétera. Entonces, por eso es pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Entonces, ahí entraría la dignidad humana, los derechos humanos, ¿cierto? Que pues a veces no se respetan, pero bueno, pero está en la Constitución y por eso es que podemos reclamar. En el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, que a veces esa solidaridad deja mucho que desear, a veces no la cumplimos desafortunadamente, y en la prevalencia del interés general. Entonces siempre debe primar el interés general sobre el interés particular. Bueno, yo quería, aquí no está, pero me parece muy importante, bueno, espérate, me devuelvo, ¿cómo me devuelvo? Bueno, no sé cómo me devuelvo, bueno, no importa.
Aquí no está en esta presentación, pero quería mencionarles también el artículo 7 de la Constitución, que también es muy importante, y se los voy a leer. Entonces, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esto es muy importante para los pueblos indígenas y para las poblaciones afro, que tienen unas leyes específicas que les protege sus derechos, además pues de ciertas, digamos, cosas en la normatividad internacional también que defiende los derechos, que de pronto hablamos mañana un poquito de eso. Entonces, listo. Y el artículo 8, que es la obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y nacionales de la región. ¿Por qué hago alusión a ese artículo 7º y 8º de la Constitución? Porque el Putumayo representa eso, ¿sí? En el Putumayo tenemos, ¿cuántos grupos indígenas? Amiga Cofán. ¿Cómo se llama ella? ¿Tu nombre? Yorri. ¿Cuántos grupos indígenas tenemos en el Putumayo? O sea, pueblos, ¿no? Todos acá en el alto, que es Kamsá, Inca, tenemos por allá abajo Sionas, acá también está los Sionas, los Murubi, aquí está el pueblo Cofán, han llegado los Nasa, los Jaguá, y los bichos que están abajo, son como 7 o... Bueno, o sea, 16, bueno, para decir que realmente... Bueno, después no vamos a polemizar con eso, es solamente como para un ejercicio, es como un ejercicio para decir que acá hay una gran diversidad de pueblos indígenas, más que en otras partes del país, y que además tenemos también una población afrodescendiente importante. Y el otro punto con relación al artículo 8º de la Constitución es que es proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Y acá en este departamento justamente tenemos muchas riquezas culturales y naturales de la nación. No nos vamos a quedar aquí porque estamos, mejor dicho, es la diapositiva número 1, ¿vale? Simplemente para hacer la acotación del tema de los pueblos afro. Chivo querida, bienvenida. Las comunidades afro. Sí, señora. Que lastimosamente hasta el momento no han sido, hasta que no sean reconocidas todas por el gobierno nacional, pero hay más de 160 consejos comunitarios en el departamento de Putumayo, pero hasta el momento no han sido reconocidos aproximadamente unos de 30 a 40. Estás hablando del Putumayo específicamente. Bueno, listo, eso es no vamos a entrar en eso porque nos toca estudiar la ley 70 y si son consejos, si tienen la tierra o no, y eso es otro curso, o sea, eso es otro taller de formación de 3 días, ¿sí? Entonces, estamos aquí dando brochazos rápidamente, pues para poder, digamos, como tener un marco general, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del Estado y de la participación ciudadana, hablamos de la democracia, ¿sí? Entonces, normalmente el concepto de democracia, anteriormente en una visión ya recogida de la democracia, hablaba que la democracia era, digamos, como dictadas por las mayorías. Y cuando hablábamos de mayorías, hablamos pues de las mayorías que han elegido, que han, etcétera, ¿sí? Pero eso es un concepto que ya está mandado, digamos, a recoger. Ahora, digamos, esto es una vieja concepción. Ahora, digamos que se habla de la democracia como una representación y expresión de las diferencias de los diferentes grupos sociales, ¿sí? Y es participativa. Tenemos espacios de participación que ahora vamos a ver, mientras que antes esa democracia era representativa. Después, si quieren, hacemos la distinción entre eso, pero ustedes ya saben eso, pero bueno, lo podemos hacer. Entonces, esa es la mayoría. O sea, nosotros no podemos decir la democracia que tenemos ahora, ¿cierto? Que es participativa. No podemos decir que, o sea, la mayoría no se puede imponer sobre las minorías. Y eso era lo que estábamos discutiendo esta mañana cuando hablábamos del triunfo del pacto histórico, ¿cierto? Con el presidente Petro.
en el cual sacamos unas elecciones increíbles, ¿cierto? Que se ganó, pero con solamente 300.000 votos, ¿sí? Entonces, mucha de la gente que votó por Petro no entendía por qué después el presidente dice, no, es que vamos a hacer un pacto y vamos a invitar a los partidos, a otros partidos tradicionales, que hagan parte de la coalición de gobierno. Entonces, mucha gente incluso del pacto no entendía, pero ¿por qué? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y la razón es porque cuando tú te vuelves una persona del Ejecutivo que gobiernas, seas presidente, gobernador o alcalde, así te haya elegido el 50.0004, tienes que gobernar para todo el mundo, tienes que darle cabida, porque no te vas a imponer, porque no es el dictado de las mayorías, que eso es lo que pasa en las dictaduras, ¿vale? Entonces, digamos que eso es algo muy importante del concepto moderno de la democracia. Tenemos que pensar en los intereses de la diversidad, porque somos diversos, somos plurales. No podemos imponer solamente de la voz del que más grite o el que más se sume o etcétera, sino que tenemos que respetar esa diversidad. Esa es la inclusión social, que es un principio también muy importante de la política. Y ese interés general también, ¿cierto? El interés general y la dignidad humana es lo que prima por encima de lo particular. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y que cuando ustedes estén también haciendo campaña o lo que sea, tengan en cuenta, digamos, eso, ¿sí? Tienen que tener siempre presente, porque si no uno se vuelve una pequeña dictadora también, ¿cierto? Sin respetar, digamos, las opiniones de los demás, las visiones de los demás, etcétera. Y recuerden que ustedes van a representar los intereses, pues, de muchas personas. Y entonces ya sabemos que el interés general no es el de la mayoría, ¿sí? No se puede tomar como el interés de las mayorías, sino es el interés de todas estas minorías étnicas, territoriales, lo que sea, minorías políticas también que no eligieron, pero que no podemos, digamos, como pasó durante el Frente Nacional, que asesinaron a una cantidad de gente y que una cantidad de sangre corriendo por los ríos y todo eso, porque no había, digamos, respeto para eso. Entonces, para terminar con esto de la Constitución, bueno, ya me adelanté con esto, pero tenemos que tener claro que, digamos, que lo que no esté sustentado en la Constitución, en principio no se puede hacer, porque la Constitución es la ley de leyes, ¿cierto? Y las leyes que se desarrollan después por los distintos órganos legislativos, que ahora vamos a hablar de eso, son las que, digamos, ponen en práctica esos principios de la Constitución. Bueno, entonces, hay un ejemplo que ya pasó, y es, por ejemplo, entonces lo que estábamos diciendo, que lo que no está sustentado en la Constitución se puede hacer. Entonces, por ejemplo, en la Constitución dice el concepto de familia. La familia está compuesta por un hombre, una mujer y unos niños, ¿sí? Pero cuando vemos los datos del DANE sobre la familia, resulta que no es así, que solamente el 34% de, más o menos, no sé cómo esté eso, es solamente la familia nuclear, papá, mamá y hermanos, de resto son cabezas de familia, etcétera. Entonces, por ejemplo, como ese era el concepto de familia, entonces culturalmente no se aceptaba, por ejemplo, los matrimonios del mismo sexo, los matrimonios gay, que ahora ya acaban de aceptarse, ¿cierto? Eso era un ejemplo. Bueno, miremos rapidito aquí. Entonces, cuando hablamos del Estado y de los poderes públicos, entonces ustedes se acuerdan de las clases de educación cívica para las viejitas, pues como yo, porque aquí hay muchas jóvenes y no sabemos qué les están enseñando en el colegio. Pero entonces decimos que la República de Colombia o el Estado de Colombia tiene 3 ramas, que son el Poder Ejecutivo, y se dice el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que son independientes y autónomos. Por eso es que no somos una dictadura, ¿vale? Y además de eso, tenemos unos órganos de control que ahora vamos a revisar y unas políticas sectoriales que también hacen parte del Estado, pero que no están metidas en la Constitución. Bueno. Ay, no saludamos a Beatriz. A ver, saludamos a Beatriz de una vez. Venga, Beatriz, que acaba de llegar. Beatriz estuvo participando en la Constitución del 91. Le vamos a dar la palabra. Es la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres y acaba de llegar de Bogotá. Muy
Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Yo soy Beatriz Quintero, una activista feminista y coordino en este momento la Red Nacional de Mujeres. Cuando Sofi dice que estuve en la Constituyente, realmente estuve como activista feminista haciendo incidencia para ganar algunas cosas en la Constituyente. Estuve haciendo ese trabajo de incidencia en la Constituyente y yo creo que es muy importante que ustedes, que son mujeres políticas, entiendan que lo que tenemos como responsabilidad como mujeres es cómo avanzamos en derechos cada vez más. Si algunas de ustedes pueden recordar, otras no, porque ni siquiera habían nacido, antes del 91 las mujeres no teníamos derecho, la violencia intrafamiliar no existía como delito, no era delito. Eso es después de la Constituyente. Aunque teníamos un voto, el voto ya está en el 54 y se dio en el 57, no había obligación ni de los partidos ni de los gobiernos para que las mujeres estuvieran en toma de decisiones. Entonces, hasta el 91 creo que habíamos tenido 2 o 3 senadoras, ¿sí? Después con la Constituyente se abrió la puerta para que pudiéramos tener, dijéramos, ley de cuotas, y ahora estamos insistiendo en la paridad, que esto es muy, muy importante para nosotras, porque es un ejercicio democrático. Como les decía Sofi, la democracia representativa es la representación de la sociedad colombiana, y la sociedad colombiana está compuesta por 50% de mujeres y 50% de hombres. Entonces, en el Congreso de la República, solamente en este momento hay 30%, es una deficiencia de la democracia representativa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en todos los momentos. Voy a estar con ustedes hasta el sábado. Creo que para nosotros como Red Nacional de Mujeres, en alianza con Tejedoras, es muy importante este proceso de formación para mujeres políticas, porque yo creo que tenemos que llegar a ejercer el poder, pero con mucho conocimiento, o sea, con mucha capacidad y con mucho conocimiento de lo que es el Estado, y que no nos... Porque a veces hemos admitido nosotras mismas ser relleno en las listas, y esto es muy importante. No podemos admitir ni una vez más ser relleno en las listas para que elijan a los hombres, como yo sé que les ha pasado a ustedes, porque sabemos que eso ha pasado. Así que esperamos que este taller les sirva para avanzar en ese proceso, y que después de octubre del año entrante podamos decir: tenemos alcaldías paritarias, consejos paritarios, asamblea paritaria y ojalá una mujer gobernadora. Muchas gracias. Beatriz Quintero. Yo después les anoto mi teléfono si quieren. Bueno, se los doy de una vez. 300-487-4963. Y no me diga doctora. Beatriz Quintero. 300-487-4963. De la Red Nacional de Mujeres. Después les digo otra vez. Bueno, entonces estábamos volviendo aquí a los poderes públicos y a veces la confusión o los choques de trenes que hay a veces entre los distintos poderes. Y hay, por ejemplo, a veces una confusión, porque a veces desde el legislativo, sí, desde el poder legislativo se hacen leyes o se sacan leyes que deben ser implementadas por el ejecutivo, ¿sí? Pero digamos, a veces el ejecutivo también quiere sacar sus propias leyes o sus propias cosas, ¿cierto? Y también, digamos, a veces el legislativo también quiere gobernar, y entonces por eso existe corrupción. ¿Por qué? Porque quiere interferir en los gobiernos locales, poniendo, digamos, nombrando funcionarios públicos, etcétera, que después sacan partidas, etcétera, y eso es, digamos, como el nicho de la corrupción. Entonces, digamos que en principio el legislativo, o sea, llámense en asambleas, consejos o acá estamos hablando del nivel nacional, son los que hacen leyes, y el ejecutivo
no hace leyes, sino que tiene que ejecutarlas y tiene que ejecutar un presupuesto. Entonces, digamos que esas son como las cuestiones más claves, digamos, con relación a las funciones, ¿cierto?, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, ya vimos aquí, entonces, el Legislativo, el Senado y la Cámara de Representantes, que son los que hacen las leyes, los que hacen, digamos, el control político, ¿cierto?, los que llaman al gobierno, pues, para dar rendición de cuentas. Entonces, miremos, los poderes, entonces, el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial básicamente tiene como responsabilidad, pues, si se está violando la ley o no. Y por eso existen, digamos, como diferentes cortes y diferentes, digamos, responsabilidades a nivel de los distintos tipos del derecho, y saber, digamos, y nosotros como ciudadanos, y a nivel de los ciudadanos o del control público, existen órganos de control, que ustedes ya han visto, que cada rato hablan que la Fiscalía, que la Procuraduría, ¿cierto?, que la Contraloría, que el Defensor del Pueblo, etcétera, y para eso, pues, existen, digamos, cosas, digamos, especiales, entidades especiales. Entonces, la Fiscalía, por ejemplo, es un órgano de control y es un ente acusador, ¿sí? O sea que es penal, ¿no? Hace, digamos, como… Aquí hay muchas abogadas, entonces si después quieren después clarificar o profundizar, porque pues yo no soy abogada ni nada de eso, pero pues después lo vemos. Bueno, luego, digamos, ya les decía que la política sectorial, que son todos estos, no están en la Constitución, ¿cierto? Entonces eso se elige, digamos, a nivel del Congreso. La Corte Constitucional, entonces una de las labores constitucionales es que es realmente la que vigila la Constitución y protege que la Constitución no sea violada, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que cuando el Congreso saca leyes o algo así, ellos analizan, los magistrados de la Corte Constitucional, si esas leyes realmente están sirviendo para implementar y poner en práctica la Constitución, o si por el contrario están violando los derechos de los ciudadanos, las ciudadanas, y pues todo lo que está contemplado en la Constitución. Por eso es muy importante esa Corte Constitucional, y bueno, y también ahí entonces están los votos y los partidos políticos interfieren y todo eso, entonces eso es realmente como, pero es muy importante. Entonces es la máxima, además, instancia que revisa todas las tutelas de las ciudadanías. Entonces por eso a veces tutelas que pueden poner ustedes desde ahorita, desde yo no sé dónde, que lleguen allá a la Corte Constitucional y que salga sorteada así a la topa tolondra, digamos, y que no haya, digamos, una legislación al respecto, la Corte Constitucional puede hacer jurisprudencia y entonces lograr, digamos, que eso se vuelva ya una ley. ¿Qué ejemplo tenemos reciente de eso? Hubo una tutela. Hay tutelas, es que hay varios tipos de tutelas. Hay tutelas por un derecho individual, o sea, yo necesito, y ha pasado así, yo necesito que me hagan un examen, un tratamiento de cáncer, y no logro que la EPS me lo pague o me lo programe. Pongo la tutela, el juez falla, y esa tutela va a la corte, algunas veces va a la corte, y la corte, porque cuando el juez falla a nivel local, solamente me cubre a mí, ¿sí? A que me hagan el tratamiento. Pero cuando va a la Corte Constitucional, esa ley se vuelve, como dice Sofi, jurisprudencia y empieza a ser importante, y ya se vuelve como una norma para todas las personas, y las EPS tienen que hacerlo. También hay tutelas que, como las tutelas de la población desplazada, que es la T025, creo que se llama, esa tutela empieza a decir que hay una situación inconstitucional de derechos para una población muy grande, y que entonces empieza a exigir a que esa población se le empiecen a cumplir sus derechos. Y también hay otras sentencias que son sentencias que ponen ciudadanos, como pasó con la sentencia reciente de febrero de este año, que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Esa sentencia fue una demanda que pusimos ciudadanas,
y entonces la Corte la estudia y toma decisiones según los argumentos, discute y también eso se vuelve normatividad, hace parte dijéramos, del bloque constitucional. Esa es la idea. Bueno, entonces ya vemos la importancia también de las tutelas y cómo eso, un caso individual, puede cambiar, digamos, toda la vida de todas las personas. Por eso es importante también, digamos, presentar esas tutelas, pues cuando se trata de un caso súper importante. Bueno, entonces estábamos hablando de las 4 cortes que también se crearon con la Constitución del 91, hablamos de la Constitucional. Está el Consejo Superior de la Judicatura, que es una cuestión, todo el mundo habla de eso, pero uno ni entiende, es una vaina administrativa que básicamente lo que hace es controlar, digamos, el presupuesto de las cortes, es el que se encarga de pagar los juzgados, ¿cierto? Exacto, entonces, ¿perdón? Exactamente, aquí como dice la compañera, es el que se encarga de la administración de la rama judicial en toda su globalidad. Luego la Corte Suprema, que está aquí, la Corte Suprema de Justicia, es para los delitos penales y la aplicación del Código Penal y que la legisla el Congreso. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte. Eso es lo que tengo aquí con relación a eso. Luego el Consejo de Estado, que también siempre escuchamos hablar del Consejo de Estado, que parece que es la última instancia, ¿no? Donde se llevan las cosas cuando ya, digamos, pasan todas las cortes y todo eso, es como la última instancia. Entonces el Consejo de Estado tiene que ver con los problemas civiles y administrativos que no son penales. O sea, donde no hay muertos, donde no hay sangre, donde no hay nada envuelto, sino cuestiones administrativas, Estado, etcétera, litigios, entonces eso llega a la Corte Institucional. Bueno, entonces ahora sí hablemos, a ver, pasemos acá y si no me devuelvo porque es que yo ya no me acuerdo cómo es que está la presentación organizada. Entonces tenemos que todas las autoridades participamos la ciudadanía, ya lo habíamos dicho, como constituyente primario participamos pues a través del voto, ejerciendo nuestro derecho al voto y así elegimos, digamos, a todas las autoridades públicas, ¿sí? Entonces aquí tenemos, digamos, un listado donde está esta presentación, ustedes la pueden tener, yo creo que las compañeras se la pueden mandar por correo, sí, por correo. Porque creo que no está en la libretica de aquí que les decía que publicamos, hay algunas cosas, pero eso es más que todo para la presentación de mañana en la mañana. Entonces aquí esta parte no está cubierta, esto de la estructura del Estado no está cubierto ahí. Entonces, bueno, ustedes ya saben, entonces cuándo son las votaciones, el cargo, la elección y si se trata de un cargo uninominal o si se trata de un cargo plurinominal. Eso lo vemos ahorita cuando hablemos de las listas y de todo lo que es la cuestión electoral, ¿vale? Bueno, entonces estábamos diciendo también de los órganos de control, me voy a devolver un momentico. En los órganos de control ya habíamos hablado de la Fiscalía, vamos a hablar de entonces de la Fiscalía habíamos dicho que era el órgano nacional que investiga y acusa a cualquier persona que no cumpla con la ley, ¿cierto? Incluso penalmente, o sea, eso te puede llevar hacia la cárcel. Luego la Procuraduría, que es básicamente de orden administrativo, que controla los recursos de la nación. Tuvimos un procurador muy famoso, que todas las feministas siempre lo atacaban, que era Ordóñez, ¿no? Que destituyó, entre otros, a muchos gobernantes como a Petro, alcalde de Bogotá, Alfonso Salazar, alcalde de Medellín, mejor dicho, él como que él atacaba a todas las feministas por todas las cosas y entonces después el tipo terminó atacando a yo no sé cuántos alcaldes, eso era un mundo de alcaldes, como más de 100 alcaldes, pero pues evidentemente que los más notables pues eran Petro, que era alcalde de Bogotá y Alfonso Salazar, alcalde de Medellín. Bueno, entonces ya hablamos de eso. La Contraloría, ustedes saben que la Contraloría es que él se hace cargo de las platas públicas,
¿cierto? Todo el manejo de los recursos naturales. Por eso ahora con los temas de corrupción, y si ustedes se han dado cuenta en Cali, que están hablando mucho de Cali, de toda la corrupción de en Cali y esto y lo otro, pues la Contraloría está por allá mirando a ver si es que encuentran indicios de malos manejos de plata, etcétera. Entonces realmente hacen la supervisión para que la plata se ejecute bien, y también eso puede llegar a la fiscalía pues para penalizar. ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿perdón? Exacto. Entonces, ojo con eso también ustedes, mujeres, porque si ustedes son electas y de pronto les gusta pues la cosita y la politiquería tradicional, y entonces vamos a hacerle el mandito y aquí a jugar con los recursos, a ustedes les pueden quitar las propiedades y los bienes también. Conozco gente del poder público que han tenido procesos de corrupción o que han estado implicados firmando papeles, porque a veces no es que a ustedes les guste la cosa, sino que ustedes firman cerrando los ojos, no investigan, y después entonces a ustedes las pueden penalizar o quitarles parte del pecunio, ¿no? A ver, te paso por aquí. No, está bien, explica para qué amplíes. Bueno, es que dentro de las, aquí está pues Suchi también, que fue exconcejal, dentro de las responsabilidades de quienes hacen parte de lo público están las tres. Está la disciplinaria, es decir, lo pueden inhabilitar únicamente, salió, se retiró, habilitaron el número de años que determine, pero también está la responsabilidad fiscal, y es decir, que se ve comprometido todo lo que constituye el patrimonio de la persona, porque como uno debe estar declarando renta, se supone que debe ser un libro abierto ante el Estado, y ahí viene pues la complicación. Y también, si lo ven como realmente muy grave, hasta también hay una responsabilidad penal, y es decir que puede haber una aprehensión también de la persona. Entonces es importante, ahí es donde uno dice que la mujer debe participar, pero también con el conocimiento, porque no es solo participar por participar, puede uno dentro de su inexperiencia pues cometer errores que le pueden costar a uno, a la familia. Entonces qué bonito poder aprender todas estas cosas para tratar de hacer lo mejor posible. Muchas gracias. Bueno, allí sí es muy importante, en la experiencia como concejal, de que uno se peca, como se dice coloquialmente, por acción o por omisión. Acción es porque usted hizo las cosas sabiendo de que estaba mal. Por omisión, porque usted no investigó, porque usted no averiguó y cometió el delito. O sea que esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, y como dice, hay que ser, cuando se es candidato hay que estudiar muy bien qué es lo que se debe y qué es lo que se puede hacer. Y ahora hay que declarar. Uno tiene que firmar antes de que, cuando usted es elegido, tiene que firmar y declarar con qué patrimonio inicia usted su proceso. Porque la ley lo sigue a una persona 20 años. No que porque salió del consejo, no, lo que firmó. Por eso es que muchos exalcaldes o muchos exgobernadores, exconcejales, les está llegando en este momento que las inhabilidades, y nosotros lo tenemos en prueba aquí en el departamento del Putumayo con nuestro ex representante a la Cámara, ex gobernador del Putumayo. Yo creo que ustedes se acuerdan de quién estoy hablando. Que lastimosamente un buen trabajo que hizo don Jimmy Díaz aquí en el departamento, fui concejal con Jimmy Díaz, trabajamos juntos, pero lastimosamente pasó gobernación, se eligió como representante de la Cámara, y elegido como representante de la Cámara lo destituyeron. Entonces son 20 años que nos sigue a nosotros la política. Así que, ojo, atención, 20 años, ¿ah? Pero eso también dependiendo de cómo es la situación del personaje. Entonces, por ejemplo, hay muchos con tanto poder que no se han podido todavía. Y ahora, por ejemplo, un leve ejemplo, por ejemplo, ya escucharon lo de Gigi Política.
poner lo que tenía que ser, están tranquilos, disfrutando de sus ganancias. Entonces, por eso también hay que saber, yo me viví el proceso de ella y ella, Uribe mismo le propuso a ella. ¿Y dónde está Uribe? ¿Y dónde está ella? Entonces, no todo el tiempo. Pretende que era el ministro de gobierno, pretende estuvo en la casa. Sí. Pero ella cuando contó la historia, Uribe la había convencido para que, porque ella, Gis política fue para la reelección, no sé, algo por... Ajá. Pero igual, o sea, digamos, y no todo el que a uno lo lambe es que él realmente quiere algo bueno para uno, ¿no? Ustedes deben saber que antes de montar el caballo le dan de comer. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Hay muchas cosas que le hacen por... Sigamos porque este tema es muy apasionante y salen muchas historias y no vamos a avanzar, ¿sí o no? Bueno, entonces faltaba aquí, bueno, entonces miren, a nivel de los órganos de control ya habíamos dicho, nos faltaba nombrar la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que la Defensoría del Pueblo básicamente es la que vigila y defiende al ciudadano y a la ciudadana y está representada por ¿quién a nivel municipal? Por las personerías, el personero. Bueno, sigamos. Entonces, esto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ver más adelante, que son los cargos que se eligen y esa es la manera como participamos democráticamente. Bueno, aquí vamos a ver un poco lo del poder legislativo que ya todos sabemos y que esos serían, digamos, también para los cargos que ustedes van a ocupar a nivel departamental o a nivel municipal. ¿Perdón? Pero avancemos porque estamos en la primera diapositiva. Después les abro si quieren les abro después el espacio, ¿sí? ¿Sobre qué quieres hablar? Es que usted dijo que la fiscalía son órganos de control. No, la fiscalía es investigativo y acusativo. Sí, pero también controla el ejercicio de lo público. O sea, pero es penal, es acusativo. Ajá. Es un órgano de control, pero evidentemente que es un órgano jurídico, pero está bien la aclaración que usted hace, doña Aura. ¿Mm? Pues yo no sé, pregúntele a Marta a ver cómo hacemos eso, o a Marisol, o a yo no sé quién porque no está. Bueno, sigamos, entonces el poder legislativo ya sabemos, todos tenemos claro eso, ¿no? Hacer leyes en representación del pueblo. Eso es lo que se llama la democracia indirecta también, o sea, que uno los elige a ellos para que los representen a usted y después no le hacen ni rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen que escoger bien. Hacen el control político, supuestamente de los alcaldes, de las entidades de gobierno, del presidente, de los ministros, etcétera. Juzgan a los funcionarios aforados, o sea, los que tienen cargos de elección, ¿cierto? Y eligen a las cortes y a los organismos de control. Ese es el poder legislativo. Aquí tenemos la composición. Este es las últimas elecciones, ¿no? Este cuadro lo hicimos basado en las últimas elecciones porque cambiaron varias cosas. Entonces, en el Senado tenemos 108 senadores, las 100 curules de circunscripción nacional. Ustedes saben que a los senadores los elegimos a nivel nacional. Por eso es que todos vienen desde Bogotá y desde todas partes y a veces ni siquiera les damos las oportunidades a los senadores nuestros de las entidades territoriales por apoyar a los de Bogotá, porque a pesar de que hay descentralización, seguimos siendo muy centralistas también, ¿no? Bueno, las 5 curules del Partido de los Comunes hasta el 2026, que fue lo que se negoció en el punto 2 del acuerdo final de paz con las FARC, ¿cierto? Que era el acuerdo de participación política, y de ahí también surgió el estatuto de oposición. Tenemos las 2 curules nacionales para las comunidades indígenas y tenemos un ex candidato presidencial que es la segunda votación en elecciones presidenciales, que también viene como resultado del estatuto de la oposición, que se reafirmó también en el acuerdo de paz. En la Cámara de Representantes tenemos 187, tenemos las 33 circunscripciones territoriales, es decir, los departamentos, más el distrito especial que cuenta, ¿cierto? Como el territorio
Las 5 curules de una circunscripción especial donde tenemos una indígena, las 2 afros y los 2 colombianos que nos representan en el exterior, ¿cierto? Que ahora una de ellas es una indígena wayú que vive en Suiza, electa por el pacto histórico, y la otra no sé, creo que está en Estados Unidos, es un muchacho. Están luego las 5 curules del Partido de los Comunes. Recuerden que van hasta el 26 porque eran 2 periodos que se había dicho, entonces eso es. Y este año finalmente se aprobaron las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz, que se suponía iban a comenzar pues hace 4 años, pero pues por todos los problemas políticos que hubo con el fast track y con el gobierno de Duque y bueno, y toda la gente, eso no se aprobó. Entonces finalmente se aprobaron acá. Me imagino que ustedes tienen algunas curules de esas porque ustedes tienen 8 departamentos PEDETs, ¿no? Entonces, tienen 8 municipios PEDET. Y entonces, bueno, 5 curules, las 16 circunscripciones, entonces que esas 16 circunscripciones irían por otro periodo más hasta el 2030 porque no se aplicaron en el periodo anterior. Y luego el ex candidato o ex candidata vicepresidencial en la segunda votación, que en este caso pues fue la señora que era la fórmula presidencial del ingeniero. Ay, espérate, ¿yo me devolví o qué? Parece que sí. Espérate. Luego, el Poder Ejecutivo, ya lo vimos. ¿Cuál es la función? Representa a la nación, ejecuta las leyes. Acuérdense que las leyes pues las formula el Consejo, pero basadas en la Constitución. Mantiene el orden público y la seguridad nacional, ¿sí? Luego, ¿qué hay en el Ejecutivo Nacional? Pues tenemos todos esos ministerios que ustedes aquí los pueden leer. Tenemos los institutos descentralizados y tenemos los departamentos y consejerías especiales, como el Departamento Nacional de Planeación. Ustedes tienen que estar muy atentas porque creo que me dijeron que el 26 de octubre van a tener los diálogos vinculantes acá, ¿no? Que viene el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de noviembre, sí. Entonces, para que estén atentas también y que participen y que todo eso que discutíamos esta mañana, que salió muy bien, con lo de la coyuntura nacional y territorial, pues que puedan, digamos, plantearlo ahí. Tenemos la Consejería de la Mujer, que está en las manos de Clemencia Caribalí, que es una mujer de Suárez, muy cercana a la vicepresidenta, y que ahora vamos, me imagino que eso cambiará con el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Se supone, pero todavía no, ¿no? El ministerio está en proyecto de ley, no, ni siquiera está en proyecto de ley, el ministerio está contando, el ministerio se presentó hace como 15 días la propuesta, pero todavía no se ha presentado al Congreso, porque cualquier ministerio implica un cambio en la estructura del Estado colombiano y eso implica una discusión en el Congreso. Así que de pronto tenemos ministerios, si se aprueba, en 2 años, año y medio, por lo menos, antes imposible. Entonces, mientras tanto, está la Consejería para la Equidad de las Mujeres, como decía Sofía, en este momento está en cabeza de Clemencia Carabalí. Pero de todas maneras no es Ministerio de las Mujeres, sino que es un Ministerio de la Igualdad. Yo y la red tiene algunas discusiones frente a esto, porque la igualdad no es solamente problema de exclusión. También la igualdad tiene que ver, sobre todo lo de las mujeres, tiene mucho que ver con la discriminación, que hay muchas cosas más culturales que solamente exclusión social. Entonces es como, hay que ver qué pasa y cómo discutimos bastante sobre esto y seguramente vamos a intervenir y vamos a recurrir a todas ustedes para esta discusión. Listo, gracias. Bueno, ya eso ya lo estudiamos, lo del Poder Judicial, pero aquí digamos como que está más clarito y más conciso, pero ya hicimos la ilustración al respecto. Aquí hay una, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, un organigrama, ¿cierto? Un organigrama de cómo funciona la rama judicial del poder público, entonces ahí
Ahí están todos, mira, con todo lo que depende de, ¿cierto? Con todo lo que depende del poder público. Eso ahí como para que lo tengan de pronto, para que sepan, pues ya las que estén más especializadas en la materia, pues ya sabrán para qué sirve cada cosa. Aquí está pues una definición más clara también de los órganos de control. Entonces aquí está pues la Procuraduría, el control administrativo, que es básicamente pues para todos los entes públicos, ¿cierto? La Contraloría Nacional y Contralorías Territoriales, que ya hablábamos, que es el manejo de la plata y la fiscalización de la plata, la Fiscalía Nacional y Territoriales y Especializadas, investigación y acusación de delitos, y la Defensoría del Pueblo y Personerías Municipales, pues que es la defensa de la ciudadanía, ¿no? Entonces con eso se están defendiendo los derechos. Aquí en la política sectorial, que era lo que le decíamos antes, que no está contemplado en la Constitución, ¿cierto? Tenemos el Banco de la República, que es la política macroeconómica. Esta mañana hablábamos de esto, pues con la vaina de la inflación, con la vaina del dólar, con la deuda, con la vaina pues que estamos endeudados, que es como 60, ¿cuánto habías dicho, Marta? El 60% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es la plata que supuestamente se debe utilizar para financiar proyectos de cambio social, de transformación social, pues no tenemos esa plata. Por eso es que la reforma fiscal está buscando conseguirse esos 25 millones para poder cumplir con las promesas electorales y con todas las expectativas que tiene la ciudadanía de hacer esas transformaciones. Bueno, luego está la Registraduría del Estado Civil, que ustedes saben es el registro de personas. Así que si usted no está registrada y no tiene identidad y no tiene cédula, tarjeta de identidad o registro de bautismo, pues simplemente no existe legalmente y entonces como tal no puede tener acceso a ningún servicio público prestado por el Estado en cualquiera de las divisiones administrativas. Bueno, y luego la Comisión Nacional de Televisión, que son las políticas de la televisión, que también son muy importantes para las que vamos a participar en política, porque hay espacios consagrados a los candidatos y candidatas y los partidos políticos, y ustedes saben que la publicidad en televisión nacional es lo que más cuesta, entonces es también muy importante todo esto pues a nivel de lo que es digamos la difusión y las campañas electorales. Ya habíamos hablado entonces de la organización del territorio cuando les leí el artículo número 1 de la Constitución, que es el que nos define como un Estado social de derecho, de que somos unitario y descentralizado. Ahí ven el mapita y cada departamentico sería lo descentralizado. Entonces ya lo hablamos, los poderes territoriales ya lo sabemos, o sea, ustedes ya son unas duchas en la materia y ya se van a candidatizar alguna de estas cosas que tenga que ver con los poderes territoriales el próximo año, ¿cierto? Entonces no es sino reflexionar a ver a qué se van a lanzar y después vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahora ya, dentro de nuestra democracia participativa, entonces hay estos puntos que son muy claves, que es pues el voto directo y universal, que es para la elección de todos los ejecutivos y legislativos nacional y territorial y regional, que debe ser también secreto y etcétera, pero pues ustedes ya saben mejor que nadie qué es lo que pasa, ¿cierto? Luego tenemos lo que llamamos la elección delegada o indirecta, que es la que hacen las personas que nosotros nombramos en el Poder Legislativo, es decir, en la Cámara o en el Senado, para elegir a estos otros poderes públicos que son los judiciales y los órganos de control. Y acuérdense que eso está regido también por partidos políticos y ahí comienzan a darse las pujas de que presentamos esto, los otros y sí sé cuándo. Y entonces pues esas son como cosas muy importantes, juegos que se hacen a nivel nacional, pues de cuántos votos contamos. Bueno, eso es toda una dinámica que si se van un día a la Cámara, pues ahí si van a ser senadoras, quién sabe cuándo, entonces ahí estarán ustedes confrontadas a todo eso. Y luego ya los mecanismos de participación, que por eso decimos que somos democracia participativa. Entonces tenemos el referendo nacional. ¿Qué ejemplo de referendo nacional? La reelección de Uribe, ¿no? ¿Eso se hizo o no se hizo? No se hizo. El plebiscito nacional, pues que lo perdimos porque todas nos confiamos pensando que íbamos a ganar porque todo el mundo que estaba al lado de nosotros
decíamos que sí, que vamos y finalmente, como tú lo decías esta mañana, ¿cierto? Que fue realmente calcada con las elecciones presidenciales de esta época, entonces es un plebiscito. Una iniciativa legislativa nacional es una manera también de participar. ¿Cuántas firmas se necesitan, Beatriz, tú crees, o alguien que sepa, cuántas firmas necesitamos para presentar una iniciativa a nivel nacional? Por lo menos 50,000, yo creo. ¿Más? ¿Cuánto? No, mucho más. ¿Quién decía por acá? Sí, pero ¿cuánto? Porque no es lo mismo que el umbral, que el umbral es el 3% del censo electoral, pero bueno, en todo caso se pueden hacer esas iniciativas, pero se necesita recoger muchísimas firmas. Bueno, entonces luego tenés también las inscripciones de las candidaturas nacional y territorial, que de eso pues vamos a hablar. Los cabildos abiertos a nivel territorial. ¿Ustedes han tenido cabildo abierto aquí a nivel de la alcaldía o las que viven por acá o de los pueblos de ustedes? ¿No? ¿En Leguízamo? ¿Y sobre qué era el cabildo abierto? Entonces, Puerto Leguízamo tuvo un cabildo abierto sobre la problemática ambiental. ¿Alguna otra experiencia? Bueno, luego está la consulta popular, que también es territorial, y luego la revocatoria del mandato, que también es territorial. Recientemente hubo revocatoria del mandato, una recolección de firmas para el alcalde de Cali el año pasado y también para el alcalde de Medellín, pero finalmente no lograron conseguir las 90,000 firmas, que era lo mínimo que se necesitaba para hacer eso en el caso de Jorge Iván Ospina. Bueno, entonces ya sabemos entonces en qué consiste la democracia participativa, ¿cierto? Que era lo que decía el artículo número 1 de la Constitución. Ahora, entonces, ¿qué otro derecho tenemos? Entonces, aquí era cuando hablábamos del constituyente primario, que el constituyente primario, ¿somos quiénes? El pueblo. ¿Y el pueblo quién es? Pues los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son los ciudadanos y ciudadanas? Las que tenemos somos mayores de 18 años y tenemos derecho a votar. Ese es el constituyente primario. Quería que haga un énfasis lo que es cabildo abierto. Cabildo abierto. ¿Quién nos puede hablar del cabildo abierto? A ver. Vayan buscando online, por favor, porque lo del cabildo abierto yo nunca he participado, pero básicamente, no sé, ¿tú lo tienes claro? ¿Nos puedes compartir? Nosotros pensamos hacerlo, le había recomendado Martica, buscate a ver qué es el cabildo abierto en el teléfono. a nosotros como cabildo que le hagamos un cabildo abierto al alcalde de Valle Bornuez. ¿Por qué? Porque nos quería imponer un relleno sanitario en nuestro territorio. Entonces, como no nos estaban escuchando, entonces nos propuso el defensor la persona que hagamos un cabildo abierto, que era como llamar a los sectores perjudicados y no sé, hacer como algo. Espérate, a ver, yo tengo aquí. Por eso quería que nos dejen claro un poquito. Espérate, a ver, yo veo aquí lo del cabildo abierto. Lo estamos buscando en internet, pero básicamente es un cabildo abierto, es constituido por la ciudadanía de un sector con ciertos criterios, con las JAL o con los electos las JAC, en que llaman al gobierno local, departamental o municipal o lo que sea, para discutir temas, de manera qué soluciones se proponen y cómo y a qué acuerdos se llegan. Cuando hay ese cabildo abierto, el gobierno tiene que firmar y tienen que tener garantes. Por ejemplo, a veces invitan a representantes a la Cámara para que firme y sean garantes. Yo entiendo que cuando hay un tema específico y se convoca, pero aquí está definido en Google. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales por la Junta Administradora Local, en los cuales habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Es obligación del gobernante o el alcalde correspondiente asistir a la reunión, a la sesión. Solicitado por un número de personas no
Ya. Bueno, yo pienso que eso ya digamos que es mucho más específico, pues ya nos tocaría consultarlo, pero básicamente es tratar un tema específico que sea prioritario y que sea definido como prioritario por una sección administrativa pues del territorio, ¿cierto? Venga, usted lo dijo muy bien, dígalo pues, párese allá y lo dice duro. A ver, aquí la compañera de Leguízamo le... Es una herramienta jurídica, ya me olvidé. Bueno, es una herramienta jurídica donde el pueblo se puede pronunciar ante cualquier institución del Estado sobre un tema específico. Eso es un cabildo abierto. Si se comprometen, sí. Sí, porque tiene que haber garantías para Si lo firman, sí, pero eso es parte de la discusión. Por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad, escuchemos un poquito, en nuestra comunidad yo vivo detrás de Cristo Rey, en Cali, y es una comunidad rural. Entonces en nuestra comunidad habían unos problemas porque están haciendo también unos problemas ambientales y van a crear una vaina, mejor dicho, turística, con miocable y no sé qué más, que va a afectar mucho la vida. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron los de la JAL, ustedes aquí no tienen JAL porque son muy pequeños, yo creo, pero sí tienen JAC, las Juntas de Acción Comunal. Convocaron al alcalde, tenían un garante que era un representante ¿cómo se llama? Un representante, pues, de allá en el Congreso, ¿sí? Y entonces hablaron y discutieron los temas, decidieron una lista de tareas o de temas que tienen que hacer y comprometieron ahí públicamente al alcalde y el alcalde dijo voy a hacer esto, esto y esto. Y el otro, el representante, sirve de garante. Entonces, en principio, lo va a ejecutar. Ahora, él puede decir, no, esto no lo hago porque a lo mejor no tiene plata, ¿cierto? Porque todo depende también del presupuesto que tengan. Pero sí es, digamos, un mecanismo de participación ciudadana importante y para eso ustedes tienen que implicar a los electos de las juntas de administración local, si es que las hay, o a los de la JAC o como estén organizados. Bueno, entonces ya estamos diciendo, ya vamos acá, que ya es todo esto que es lo básico, pues que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegida, tomar parte en las elecciones y formas de participación democrática en las cuales pues el cabildo abierto es una forma y tú puedes, digamos, lanzar eso. La otra, tomar parte en las elecciones y formas de participación democrática, construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Y luego todo el tema que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, ¿cuáles son? Los que están en la Constitución, ¿cierto? Esos son los derechos de las fundamentales, a la salud, a la paz, al agua. Y luego tenemos entonces, dentro de esas defensas a los derechos fundamentales, era lo que nos estaba explicando Beatriz antes. Tenemos las peticiones, que son los derechos de petición, que en principio los deben responder en menos de 15 días, porque si no, bueno, eso supuestamente tienen que responder, ¿cierto? Y actuar, pero a veces no lo hacen, entonces toca volverlo a hacer, porque ustedes saben cómo es la burocracia acá. El tema de la tutela, que ya dijimos que una tutela puede llegar a crear jurisprudencia y en ese sentido un caso individual se vuelve a aplicar la ciudadanía para defender esos derechos fundamentales. Y luego lo del desacato a la tutela, yo no sé qué es, que uno se niega a qué. La tutela siempre la tiene que cumplir un funcionario público o una institución pública. El desacato es cuando un funcionario público no admite la tutela y no la cumple. Puede darle 5 días de cárcel, 6 días de cárcel. No sé si acuerdan, creo que a Duque le hubo un desacato y él no podía salir del Palacio Presidencial como 5 días. Yo no me acuerdo cuál fue el caso, pero sí algo pasó. Porque la tutela puede ser simplemente una tutela. Yo hago en la política un funcionario público que me dijo que yo era cualquier cosa, mentiras. Lo denuncio como la tutela como un derecho fundamental, que él me está violando y él no se disculpa, entonces lo puede insultar.
obligación de cumplir los derechos fundamentales es el Estado. O sea que yo no te puedo tutelar a ti porque me pegaste en la calle. Eso es un delito. Eso no es yo no te puedo tutelar por eso, porque la tutela es una tutela a los derechos. Y los derechos tienen la obligación de cumplirlos, es el Estado. O sea que realmente uno tutela es al Estado en cabeza de los funcionarios públicos o los funcionarios elegidos. Eso es, por eso es. Sigamos. Bueno, se me va a derretir el helado. Entonces, lo otro que decíamos de la participación y de esos organismos, digamos, ¿cómo habíamos dicho? Independientes, no. Bueno, ya se me olvidó. Tenemos el sistema electoral, que es los mecanismos de participación. Entonces, ustedes ya saben que tenemos las elecciones nacionales cada 4 años que acaban de pasar y que están pues también las de la Cámara. Y están intercaladas con las otras elecciones territoriales que son cada 4 años en octubre. Esto es para, digamos, el sistema legislativo, digámoslo así, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, ¿no? Entonces ya sabemos. Entonces aquí en las elecciones de marzo son candidaturas unitarias para el Ejecutivo. No, esas no son en marzo, por listas para el legislativo, asambleas y consejos, que son en las que van a participar el próximo año. Tenemos listas con voto preferente, lista cerrada, y vamos a hablar de la cifra repartidora y el umbral, y luego acá pues las elecciones territoriales que son en octubre. Entonces miremos rápidamente lo de la lista abierta y la lista cerrada. Yo creo que ustedes eso también lo tienen muy claro, ¿cierto? Porque ustedes ya han hecho, ¿sí o no? ¿Ah? Bueno, entonces la lista, esta es una presentación mala porque aquí hay un error que yo ya corregí anoche, pero la que había mandado acá era en una que yo me pillé y que no había revisado esta parte. Aquí el ejemplo está malo, no es correcto. Entonces, la lista abierta y cerrada. Entonces, cada lista inscribe el número de curules a proveer. Por ejemplo, en el Consejo de Cali tenemos 21 curules, ¿sí? Y en la Asamblea Departamental del Valle también tenemos 21 curules y no 30 como está ahí. Entonces, por ejemplo… Es que todo depende de la categoría del municipio o del departamento. Sí, esto es un ejemplo del Valle del Cauca, pero aquí la grafista me hizo un error que no alcancé a revisar, pero bueno, eso no importa. Entonces luego tenemos, dentro de esto, tenemos la lista abierta y la lista cerrada. En la lista abierta siempre hablamos que es un voto preferente. ¿Por qué hablamos que es un voto preferente? ¿Alguien me puede decir? Así es. Entonces, es un nombre específico y el votante normalmente o por persona interpuesta conoce a la persona por quien va a votar. Entonces aquí en la lista abierta uno siempre vota por la lista, eso lo vemos mañana cuando hagamos ejercicios prácticos, bueno, pero uno siempre vota por la lista. Entonces si es un partido político, entonces votas por el logo del partido, ¿sí? Y luego por la persona que se quiere en la lista, es decir, cada candidato o candidata puede obtener un número distinto de votos porque cada ciudadano o ciudadana va a votar por una persona específica. Entonces, la persona que sale electa es la persona que tiene el mayor número de votos. Esa es la lista abierta, que también se llama voto preferente. ¿Por qué voto preferente? Porque yo prefiero votar por esa persona específica, por eso es preferente. Acá, en la lista cerrada es voto no preferente. Ahora justamente hay toda una polémica y un debate en el Congreso de la República porque están discutiendo la reforma política
Y en la reforma política se está discutiendo justamente si los partidos tienen, si se adopta la lista cerrada o no. Y eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en la lista cerrada es el partido, y cuando hablamos del partido, hablamos del liderazgo, de la estructura de gobernabilidad del partido, que está por allá arriba, lejísimos de acá de Orito, de Mocoa, de donde sea, están sentados allá en Bogotá, la mayoría son hombres, y entonces ellos deciden cómo va a ser el ordenamiento de la lista. Porque a veces hay directorios departamentales y en esos directorios departamentales se supone que también la gente que está en el departamento conoce quiénes van a ser los candidatos o candidatas y pueden decir, lo pongo así, pero finalmente es allá arriba, digamos que se toman las decisiones y que se dan los avales. Entonces aquí no importa si pones a fulanito, sutanita, perencejo, sutaneja, es cómo organice la lista el partido. Y normalmente cuando hacen esas elecciones ni siquiera le muestran a los votantes quiénes son, cómo está organizada esa lista cerrada. Por ejemplo, en el Valle del Cauca ahorita con las elecciones finales, donde el Pacto Histórico sacó una votación pero arrolladora, sacamos como 5 congresistas, una cosa, mejor dicho, acabó con el partido de Dilian y todo, se había hecho una lista cerrada. Y en la lista cerrada pusieron un periodista que nadie conocía, pero que se hizo muy famoso porque estuvo defendiendo a los chicos de la primera línea. Yo lo conocía porque pues era alguien con el que habíamos hecho programas de televisión, es un demócrata, es buenísimo. Entonces lo pusieron de cabeza de la lista por encima de todos los militantes de la Colombia Humana. Pero eso fue una decisión de Petro. Y la gente, mejor dicho, se emberracó, protestó, etcétera. De segunda en la lista era la mujer de Roy Barreras, que a mí me dio una rabia porque yo dije, no, ¿cómo puede ser posible? Bueno, en fin, bueno, ha sido una polémica lo de Roy Barreras. Bueno, el hecho es que como era lista cerrada, llegaron, por ejemplo, a nivel del Senado, sacaron 16 senadores. Pensábamos que Wilson Arias no iba a salir, por ejemplo, porque estaban y habían peleas también, y Francia peleando, que cómo así, que los senadores arriba, que abajo, que sí sé cuándo. Sacaron tanta votación en el Valle del Cauca que ellos lograron. Y lo mismo en la lista, y era una lista cerrada. Entonces, ¿por qué? Porque se hizo la campaña de que se votaba por el logo, ¿sí? Entonces es la lista cerrada. Pero, sin embargo, hubo muchos sinsabores pues, de la gente que era de la Colombia Humana tradicional por ese tema. También. Así es. Entonces, miren lo que dice. ¿Cómo es que es tu nombre? Siempre se me olvida. Yorli. Bueno, como dice Yorli, ese era el otro ejemplo que les iba a dar. Eso fue lo que hizo Uribe. Y eso lo hizo Uribe creo que en el 2010, ¿cierto? En las elecciones del 2010, él era también lista cerrada. Y hizo una lista cerrada que además era casi cremallera, porque tenía hombre, mujer, hombre, etcétera. Y en esa época, pues Uribe era arrollador con el electorado, que sacó 20 senadores y como 20 representantes a la Cámara, y era una cosa así. ¿Pero por qué? Porque la fuerza motor era Uribe y era el logo pues del corazón grande y no sé qué, ¿sí? Y entonces toda la gente votaba por él y logró, exacto, y logró sacar todo eso. Y lo mismo pasó con el Pacto Humano en algunas partes donde hubo la lista cerrada también, porque era todo Petro, etcétera. Entonces, bueno, ya entienden lo de la lista cerrada. ¿Qué se está discutiendo ahora en el Congreso? E incluso, digamos, copartidarios nuestros también están criticando eso. Y es que, entonces, ¿cómo va a ser esa vaina de los avales? Si hacen, digamos, corrupción comprando y vendiendo avales, en una lista cerrada, ¿cómo va a ser? Porque es que en una lista cerrada, por más, digamos, por más seguidores que hayan para el logo, porque ahí estamos posicionando ese logo, ¿cierto? El logo y la marca, digamos que así se llama en marketing político, la marca del partido, finalmente son los primeros lugares los que quedan. Entonces eso va a ser una puja muy grande. Ahora decimos también, pero eso lo vamos a hablar mañana, que hay más
posibilidades para las mujeres, pero mañana hablamos de eso para no repetirnos, ¿vale? Bueno, listo, sigamos. Entonces, ¿qué pasa después con esto? Luego de esas elecciones de la lista cerrada y la lista abierta, viene lo que llamamos el umbral y la cifra repartidora. Ustedes sí han escuchado hablar de eso, ¿cierto? El umbral y la cifra repartidora, ¿sí? ¿Todo el mundo o no? Bueno, el umbral es muy importante porque normalmente el umbral, escuchen bien esto, el umbral es la lista, es el número de votos que necesita una lista de un partido político para obtener curules, así sea una sola. Entonces, normalmente para sacar el umbral se necesita el 3% de votos para los partidos pequeños. Por eso, por ejemplo, el Partido Verde hace 20.000 años y el Polo y todos los partidos pequeños alternativos en el 2015, cuando hubo una reforma política electoral que cambiaron el umbral del 2% al 3%, decían, nuestros partidos se van a acabar porque no van a lograr llegar al 3%, y resulta que sí logramos llegar al 3%, tanto el Polo como los Verdes. Entonces, este umbral es muy importante. Entonces ese es el número cierto necesario de votos por una. Entonces siempre uno está pendiente el día electoral, y por eso dicen que el día electoral es lo más importante y que hay que meterle toda la energía a eso, porque está uno pendiente para ver si va. Y entonces eso todo el mundo es, mejor dicho, un sufrimiento de ver qué pasa. Y luego la cifra repartidora. Entonces una vez que se pase el umbral, entonces todos los votos de más es para saber cuál es la cifra repartidora. La cifra repartidora no la pone el partido, sino que es el monto global de todos los partidos políticos. Eso es lo que marca la cifra repartidora. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una cifra que se utiliza para saber cuántas curules va a obtener una lista o cada lista que saque el umbral. Y es bastante complicado, en realidad, eso es bastante complicado y solamente es en último momento. Aquí hay un ejemplo que nos deja Margarita. Esta presentación nos la hizo una compañera llamada Margarita Londoño, que murió este año. Ella fue senadora del Partido Verde Oxígeno, fue candidata a la alcaldía de Cali, feminista, y ella nos había hecho esa presentación hace 4 años en un taller similar que hicimos en el Valle del Cauca. Entonces estamos utilizando lo de Margarita, le cambiamos todas las imágenes y le estamos haciendo la misma presentación porque es en honor a Margarita. Entonces Margarita nos daba este ejemplo. Entonces, por ejemplo, pónganle cuidado a esto, a ver si se cranean pues cómo es la mecánica de esta matemática de esto, porque eso es una fórmula matemática simplemente. Entonces, el umbral es 20 votos, digamos. Entonces, solo las listas que hayan sacado esos 20 votos o más van a obtener una curul. Entrarán en esa repartición de curules. Las que estén por debajo de 19 o menos, pues no entran a esa repartición de curules, ya están echadas a un lado. Entonces, después, por ejemplo, cuando ya se ve cuántos partidos han pasado el umbral y se suman todos esos votos, entonces se divide. Entonces, por ejemplo, la cifra repartidora es 5. Entonces, las listas que tengan entre 20 y 24 votos van a sacar 4 curules, porque vamos a dividir por la cifra repartidora. Entonces, pero eso es complicado y eso hay que verlo realmente. No. El umbral se define en cada elección. O sea, en cada elección, y para cada tipo, y según el tipo de elección que se va a hacer. Por ejemplo, este año hubo elección para Senado y Cámara, ¿sí? Y para presidente. El umbral para Senado fue más o menos, no tengo el dato exacto, fueron más o menos 500.000 votos. O sea que los movimientos políticos o partidos políticos que no sacaron 500.000 votos, no, o sea que ya, ¿qué se hace al principio? 20 partidos. Esos 20 partidos, 5 no sacaron 500.000, se van para allá y chao, no nos importan, ya salen del todo. Y con estos
15 hacemos el trabajo. La cifra repartidora que es realmente, como dice Sofía, hay que repartir 107 curules entre ese número de votos. Entonces lo que se hace es que se divide ese número de votos que hubo en la elección por 107 y así se reparte. Entonces la cifra repartidora en las elecciones pasadas fue aproximadamente 270,000 votos, algo así. Entonces agarran cada partido. Entonces cada partido tiene, si este partido tiene 520, pongámoslo 250 que sea más fácil, tiene 500,000 votos, saca 2. Si tiene 300, saca 1. Si tiene 750, saca 3. ¿Sí? Esa es la forma como se hace. Por ejemplo, partidos o movimientos políticos como el de Estamos Listas, que ustedes conocieron, me imagino, sacaron como 280,000 votos, no alcanzaron el umbral, salieron, ni siquiera la estuvieron en cuenta. Aunque les hubiera alcanzado para uno, pero eso no importa, porque ya primero es el umbral y salen, ¿sí? Porque la cifra repartidora era más pequeña que el número de votos que habían sacado. Por eso uno tiene que pensar en política ambas cosas, y es saber si se alía, si no se alía, si va solo, si va junto, cómo va, porque si no puede perder un trabajo de un año. Aquí hay preguntas. Una cosita y luego te doy el micrófono para la pregunta. Hay algo muy importante con relación a los 500,000 votos que dice Beatriz, y en realidad esos 500,000 votos los pone siempre la lista al Senado. O sea, un partido político que no llegue a sacar los 500,000 votos pierde la personería jurídica. Entonces, por ejemplo, usted puede estar en la lista del Valle del Cauca, por decir algo, los verdes, y no sé, Catalina Ortiz, por ejemplo, sacó 40,000 votos. Pero si el partido a nivel nacional no sacó los 500,000 votos que le garantice la personería jurídica, por más votos que ella haya sacado, pues no sirve. No sirve porque se pierde la personería jurídica. Entonces eso es muy importante también de en qué partido nos vamos, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros siempre nos dijeron, cuando digo de nosotros me refiero a los verdes, siempre nos dijeron, no, pero es que no van a llegar a tal cifra, a preservar la personería jurídica. Cuando nos dijeron que cambiaba el umbral del 2% al 3%, dijeron, no, ustedes no llegan, y llegamos. Una vez que ustedes tienen los 500,000, que es solo la lista al Senado, ¿sí? Por eso es que es muy importante en las listas al Senado poner la cabeza de lista y quién va a jalonar, el caso de Uribe. En el caso, por ejemplo, de estas últimas elecciones, que fue Humberto de la Calle para la coalición Centro Esperanza, que era la que nosotras desde el centro estábamos promoviendo, pues bueno, se logró sacar, pero eso hay una cantidad de problemas todavía, ¿no? Con el pobre Humberto de la Calle que lo sacar, vaina de... Sí. Es la lista al Senado, es la lista al Senado, todos los votos que saque la lista. ¿Eso qué significa? Que tú puedes poner la X, por ejemplo, en el logo y no seleccionar ninguna de esos candidatos del voto preferente, pero pusiste el logo, eso ya cuenta. Solo. Y entonces por eso es muy importante que todos digamos, y por eso es que cuando la gente llega a ocupar un cargo público, sea asambleísta, representante y todo, y que ustedes han hecho parte de la lista y han puesto 5 votos o 10, y después el tipo o la tipa se sube allá y se olvida de todo, pues hay que decirles es que esta lista la construimos todos. Todos los que estamos en la lista pusimos votos, porque así fueran los votos de su abuelita, de su mamá, de su tía, de quien sea, esos votos sumaron para que llegara a esa totalidad. Y eso, por ejemplo, es parte de la pedagogía y del compromiso que toca hacer también con toda esta gente que uno tiene en la lista, porque finalmente todo el mundo trabaja por esa lista. Para que gane quién, pues el que más votos sacó, si se pasó el umbral. Me acuerdo de un caso, no me acuerdo cómo se llamaba ese partido, era la Opción Ciudadana, no sé qué, que tenían un representante a la Cámara y perdieron el umbral y esperaron hasta que ese representante a la Cámara quedara y ya no
y ya se acabó el partido porque perdió la personería jurídica. Entonces, bueno, eso son cosas así. Bueno, entonces yo creo que eso es todo. Eso es todo. Eso es todo con relación a eso. Ya mañana entonces, sí. Una cosita antes para aclarar. Recuerden que en este momento se está discutiendo en el Congreso de la República la reforma política. La reforma política va a cambiar algunas cosas de la matemática electoral y de la política electoral. Faltan todavía 6 debates porque la reforma política es una reforma constitucional, entonces requiere 8 debates, pero ya van 2 debates en el Senado. La propuesta inicial es, eso va a cambiar mucho, pero la inicial es listas cerradas, con alternancia. No, a mí me gusta y les voy a explicar por qué. Lista cerrada con alternancia. Lista cerrada con alternancia, eso quiere decir una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer en turno, ¿sí? Y también para buscar que en el Congreso de la República tengamos paridad y con la obligatoriedad de que el Congreso, la elección final, o sea, que el Congreso esté 50-50. Eso está así y eso va a implicar muchos cambios en la definición y va a ser muy importante. Si logramos que eso se apruebe antes de las elecciones de octubre, ustedes van a tener que aprovechar esa circunstancia porque en las listas van a tener que tener la mitad de mujeres y en alternancia. Bueno, no sé, es como una apreciación personal, ¿no? Yo digo que en el tema de Congreso, pues sí es beneficioso, porque usted lo está mencionando, que son cantidad de votos, por ejemplo, pueden ser, no sé, de 10, pueden ser 5 senadoras, 5 representantes a la Cámara, un ejemplo. Pero en el Consejo, que son 11 y que normalmente son 9 listas, o sea, yo la verdad en esa parte uno diría que no es como la misma participación, ¿no? No sé, tal vez me equivoque. Pero ¿por qué no pensamos que si en el Consejo son 11, no es buena idea que haya 6 mujeres y 5 hombres? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O mínimo, o 5 y 6, pues para que no se asusten mucho. Pero entonces, hasta cuando sean 5, que sean 3 mujeres y 2 hombres. Esa es la democracia representativa y la idea es esa, la idea de paridad por la que estamos luchando las feministas desde hace más de no sé cuántos años, es esa, es que tanto en los consejos, en las asambleas y en el Congreso seamos la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Les voy a dar la palabra en turno y nos vamos a oír, prometido. Bueno, con respecto a lo de la lista cerrada y lo de la equidad y la paridad que habla, ¿qué pasa ahora con la diversidad de géneros? Muchos hombres pueden aspirar, pero dirán, me considero mujer, solamente para acceder y tener presencia en lista. Como, ¿qué criterios van a tener en cuenta para hacer la división? Voy a dejar que todas hagan las preguntas y digo porque esa es muy importante pregunta. Sí, yo no. Bueno, en el caso de los concejales serían 11 los elegidos, pero terminarían siendo 12 con el candidato que va al alcalde y queda de segundo. ¿No es cierto? Sí. O sea, sí, señor. O sea, vea, son... Recuerden, solamente hay segunda vuelta en presidencia. En alcaldía no hay segunda vuelta. Por el estatuto de la oposición se posesiona 10 por voto y 1 por estatuto de oposición. Ah, ok. Bueno, sí, es así. Bueno, y otra cosa que cuando se sacó el candidato para la curul de La Paz, exigían que sea una mujer y un hombre. Y aquí en el Putumayo ocurrió de que las mujeres no encontraban candidato a hombres. Entonces decíamos, ¿por qué no nos dejaron que nosotras podríamos salir 2 mujeres para ser candidato de la curul? Y eso fue un inconveniente también. Bueno, yo voy a hablar por una instancia que de pronto, pues por lo nueva que es, no es tan conocida, que son los consejos de juventud. Sí,
hay algo que es particular y la verdad no he leído el proyecto como para saber qué pasaría con los consejos de juventud, pero por ejemplo en el CMJ Mocoa son 15 curules y de esas 15 curules somos 10 consejeras, mujeres, y 5 consejeros hombres, y funcionamos muy bien. Pero si esto pues sigue adelante, no sé, a mí me preocuparía porque pues obviamente yo quisiera que siguiéramos siendo pues mayoría mujeres, entonces no sé. Hicieron de verdad, chicas, estas muchachas hicieron muy buenas preguntas. Las preguntas son muy interesantes. Voy a intentar contestarlas y no las puedo contestar. Voy a decirles el problema en el que estamos, porque yo tampoco tengo la solución. Porque además es el problema que tenemos. La reforma política decía, el primer proyecto de ley decía, están en la lista, serán cerradas, serán en alternancia según el género, por diferencia de género, según la identidad sexual que cada cual decida. Entonces dijimos, ¿qué quiere decir eso? Logramos poner, por ahora estamos trabajando, y lo estoy de acuerdo, que sea paridad entre el que haya definido ser hombre o el que haya definido ser mujer. Porque yo puedo ser una mujer trans, pero como ahora está de moda el género fluido, yo puedo mañana ser hombre. Entonces es que jurídicamente ya haya transitado a ser hombre, ese es hombre. Y si jurídicamente ha transitado a ser mujer, es mujer. Establecidos y ya jurídicamente definidos, o sea, ya pidió el cambio de identidad. Y como según la norma colombiana, yo no la puedo pedir sino una vez, por ahora es así. Porque el problema vendrá después de los génerofluidos. Por ahora, hagámoslo así. Para evitar, y vamos a evitar problemas, por ahora, de que una persona, porque en México ha habido casos, en México hay Guadalupes hombres y Guadalupes mujeres. Entonces los tipos, para quitar esto, como era paritario, decían, soy mujer, soy Guadalupe y soy mujer, y después aparecía un hombre y ya estaba elegido. Entonces es para eso, pero el problema va a seguir, no nos preocupemos.